Vivir una vida espiritual requiere, como hemos aprendido a lo largo de toda esta serie, de todos estos episodios, encontrar el equilibrio, encontrar el punto medio. Y hemos utilizado una y otra vez la metáfora de una moneda que tiene dos caras. Un lado de la vida, un lado de la moneda, representa lo que llamamos la conquista. El preguntarnos dónde estamos, dónde queremos estar, tener objetivos, poder planificar, poder analizar, poder concretar algo y buscar alcanzar esa meta. Ese es el lado en que ponemos tenacidad, es el lado de la curiosidad, en el que queremos saber más, hacer algo con nuestra vida. También vimos que por otro lado tenemos que aprender a vivir con el otro lado de la cara de la misma moneda. Y del otro lado es rendirse. Y hemos visto que rendirse no es simplemente entregarse, no es malo. Rendirse es aceptar que más allá de todo lo que uno quiera conquistar y hacer, hay algo que nunca podrá lograr del todo. Y ahí es donde uno encuentra la capacidad de disfrutar, de agradecer, de poder tener la plenitud del arte del momento, en lugar de querer conquistar y lograrlo todo y que salga como uno quiere. El secreto está una y otra vez en vivir en la mitad, vivir en el intersticio, en el entremedio, en el lado que une las dos caras. Y por eso tenemos una I, que une la conquista y el rendimiento. Y así es como hemos aprendido los judíos que debe ser vivida la vida. Tenemos un día que es Shabbat, un día en el que descansamos, un día en el que bendecimos y agradecemos la comida, compartimos y no buscamos nada nuevo y ningún logro, sino sentir la plenitud de que todo está terminado y que todo ha sido logrado y agradecer. Y después tenemos 6 días para hacer lo que se llama Tikkun Olam, que es intentar reparar y mejorar el mundo para hacerlo mejor. Los dos son necesarios, los dos son importantes, los dos son la guía para una vida plena. Y por eso este espacio exploramos cómo vivir en ese punto medio, en esa I. Bienvenidos entonces a un nuevo episodio de Conquista y Ríndete. Vamos a comenzar este episodio que nos queda de estas midot, de estos atributos espirituales que vamos a explorar en esta serie, de estos 18 atributos para la vida espiritual judía, con una historia. Esta es una historia que se cuenta en el Talmud, donde en un casamiento, en una celebración, están todos excesivamente alegres, tal vez más alegres de lo que uno normalmente puede esperar. Y en ese momento de demasiada alegría, un rabino entra y toma una copa valiosa y la arroja al piso y la rompe. Eso genera que todos se asusten, todos frenan y se callan. Y es justamente esa acción la que el rabino intenta enseñar y que vamos a explorar nosotros en este episodio. Esta historia es una de las enseñanzas centrales, no solo del judaísmo en su totalidad, sino particularmente de toda la representación de estas midot, de los atributos de la vida espiritual que hemos analizado y que vamos a seguir viendo. Casi podríamos decir que este atributo que vamos a explorar hoy es el que atraviesa a todos los atributos. Es el más importante. Es el que aparece una y otra vez. Y es ni más ni menos que el atributo que se conoce como Shvil Azav, el sendero dorado. Y es el punto justo, el medio exacto, es la I de esta conquista y ríndete. La I que une ambas caras y que hemos hablado una y otra vez que tenemos que aprender a vivir en la I. Este atributo es la I y que se llama el sendero dorado y es la vida en el punto exacto, en el punto medio. Algunos la llaman la moderación. Pero vamos a explorar de qué se trata esta moderación
¿Y de qué se trata este atributo de vivir en ese punto? La mayoría de nosotros descubre, después de una reflexión, que cualquier forma de extremismo en la vida es negativa. Aquel que ha reflexionado un poco en esto se da cuenta tarde o temprano que los extremos, como bien sabemos y se dicen, son malos. Cualquier forma de extremismo, de fundamentalismo, es dañino. Y todo el musar, toda la práctica espiritual judía que atraviesa cada uno de estos episodios, que atraviesa la vida espiritual judía, es ni más ni menos que la búsqueda continua de la moderación, del equilibrio, de no ser desmedido, de encontrar siempre el punto equilibrado y punto medio. Así todo, lo que sabemos es que el problema central que nos acosa a todos todo el tiempo, tal vez podríamos decir el problema, es lo fácil que nos vamos del punto medio. Y lo que hace difícil la vida es que perdemos de vista esta medida y a veces no nos damos cuenta que hemos sido excesivos tanto para un lado como para el otro. A veces, por ejemplo, comemos o bebemos de más. A veces lo contrario. Estamos comiendo y bebiendo poco, no es saludable. Involucra algún sentimiento a veces tal vez de angustia, algo que nos preocupa y que genera que comamos de más o que comamos de menos. Hay quienes en la ansiedad comen más, hay quienes se les cierra el estómago, pero es fácil salirse del punto medio y moderado. Nos enojamos de más, nos enojamos poco. Ponemos límites excesivos a veces, o a veces sentimos que estamos poniendo pocos límites. Nos preocupamos de pronto demasiado por las cosas o de golpe pasamos a que no nos importa nada demasiado. Tenemos a días una autoestima muy alta y eso afecta a nuestra arrogancia, nuestro ego, nos creemos que somos maravillosos, hacemos todo bien, o de golpe sin saber nos levantamos y tenemos una autoestima muy baja y nuestra humildad se exacerba tanto que sentimos que no somos nada, que somos algo tan pequeño y hacemos todo mal. Los ejemplos son infinitos de cómo cada uno va perdiendo el equilibrio y cómo cada uno nos sucede en diferentes situaciones. Por eso no hay duda que el punto medio, excepto en cualquier ámbito que es dañino, es el ideal. Es alcanzar esa vida equilibrada. Y en el judaísmo se pone como ejemplo, para explorar la moderación y este punto medio, al patriarca Jacob, el tercero de los patriarcas, quien hace un pacto con Dios, hace un juramento con Dios y le pide, Natan li lechem lechol uveget lilvosh. Literalmente, tú dame pan para comer y ropa para vestir. ¿Acaso esto es algo que realmente hay que explicar? ¿Acaso la ropa no es para vestir? ¿Y acaso el pan no es para comer? ¿Por qué tiene que pedirle que le dé pan para comer y ropa para vestir? Le podría haber dicho, tú dame pan y dame ropa. Pero el hecho que lo mencionan y que le explica para qué, evidencia esta moderación que es el ejemplo de entender para qué sirven las cosas. Porque justamente cuando no lo hacemos, es cuando las exacerbamos y las convertimos en otra cosa. Muchos de nosotros sabemos que comemos de más, por el simple hecho que creemos que tenemos que comer. A veces nos sentamos a almorzar porque el horario es la hora de la comida, pero no tenemos hambre, pero tenemos que comer. Y hay gente que uno conoce y que se dice, estoy muerta de hambre, y en realidad es porque simplemente han pasado un par de horas sin comer. Y no ha entendido que es la comida para comer y no para disfrutar más allá de eso, que es simplemente alimentarse. Eso no quiere decir no gozar un rico plato de comida. Significa entender qué función cumple la comida, qué función cumple la ropa. Cuando uno pierde eso, empieza la desmesura. Ni que hablar con la ropa. Todo tiene que ser absolutamente medido en el punto justo, medio y equilibrado. No comer es malo, comer mucho es malo. No tener ropa apropiada es malo. Tener ropa que nunca usamos, que acumulamos y que otros realmente podrían beneficiarse de eso, es inútil para nosotros. Los maestros del Musar
detectan que la raíz que lleva a esta vida desmesurada, cuando perdemos el equilibrio, es el consentimiento excesivo. Es decirle sí a todos nuestros deseos, a todos nuestros impulsos. Y comparan la experiencia incontrolada a la del estornudo. En esta metáfora, el estornudo es algo que nos toma por sorpresa. Aparece como de la nada, empieza a picar la nariz y cuando queremos darnos cuenta, ya ha tomado el control absoluto. Y sin que podamos hacer nada, ya no hay como pararlo. Los maestros del Musar dicen que lo mismo sucede con las tentaciones. Algo nos llama la atención y lo que llaman el Yetzer Hará, nuestra inclinación hacia el mal, que es nuestro mejor amigo y al mismo tiempo nuestro peor enemigo, porque es el que nos dice, ¿por qué no? La vida es una. Adelante, viniste a disfrutar, vamos. Hay que vivir con todo. Y ahí es cuando ese amigo que nos dice, claro, lo queremos escuchar, y al mismo tiempo nuestro peor enemigo, porque no nos limita, no nos ayuda, es cuando dejamos que las tentaciones como el estornudo que surgió de la nada nos gobiernen, en lugar de nosotros gobernarlas a ellas. Nuestra tradición, y como siempre digo en este punto equilibrado, no niega el incontrolable deseo que brota sin que nosotros lo busquemos. Lo que nos advierte es que podemos sobreponernos justamente a ese impulso y decidir no continuarlo, sino redireccionarlo para otro lado. No somos capaces de controlar el estado preconsciente en el que algo brotó y decimos lo quiero, pero sí somos capaces de controlar el estado consciente en el que ahora eso que brotó ya lo veo. Es el después de algo que yo no imaginaba y ahora lo estoy viendo y ese pensamiento yo puedo, si quiero, y soy responsable de decir no lo voy a hacer y no lo voy a concretizar porque es irme de más. No es fácil, pero tenemos el potencial de hacerlo. Los efectos de la desmesura son evidentes a nivel físico y a nivel emocional. Podemos sentir físicamente cuando estamos excedidos, cuando hemos comido de más o bebido de más. Pero los maestros del Musar nos advierten de algo mucho más dramático. Según Luzzatto, en su libro El Mesilat Yesharim, una de las obras clásicas del Musar, las consecuencias del consentimiento excesivo de decirle sí a todo nos lleva a una vida alejada de lo espiritual, lo divino y lo trascendente. Nos aleja de Dios para angustiarnos en la inmanencia en lugar de la trascendencia, en el aquí y el ahora del goce, haciendo que nuestra felicidad comience a orbitar en torno al placer puramente físico que produce una angustia cuando no estamos satisfechos. El Hafetz Haim, otro maestro, nos ofrece una variante de esta misma idea y critica el exceso de dinero que se gasta en bodas o eventos sociales, que él dice generan envidia en los demás y humillación que no podemos gastar lo mismo que ellos. Y si bien esto último puede sonarnos excesivo de alguna manera y hasta podemos decir que cada uno es libre de gastar su dinero como quiere, nuestros maestros del Musar no conciben la idea del individuo como un ideal, sino del ser que pertenece a una comunidad. Y por tanto todo lo que hace o no hace se replica en el conjunto de pertenencia y tiene que pensar siempre en nosotros, no solamente en yo. Y eso es difícil para la moderación. La vida moderada, por otro lado, no solo implica cuidarnos del consentimiento excesivo, de decirle sí a todo, sino en la misma moderación, cuidarnos de la restricción excesiva. Si bien los maestros del Musar promueven el autocontrol, nunca promocionan la autonegación. Muy por el contrario, la restricción excesiva o la autonegación es considerada justamente otra forma de vivir en forma desmedida. En otras palabras, si bien necesitamos controlarnos, que es lo que hemos visto una y otra vez en esta moderación para encontrar el equilibrio, no debemos controlarnos tanto que pasamos de la abstinencia, de abstenernos, al ascetismo, que es la negación total del placer. Abstenernos del goce no es lo mismo que negarnos cualquier tipo de goce.
Y fue Maimónides, el Rambam, quien predica, tal vez de forma preciada, este punto equilibrado y medio. Él advierte lo siguiente. Escribe: una persona puede decir, dado que la envidia, el deseo, la búsqueda del honor y similares son un camino malo y expulsan a una persona del mundo, debo separarme de ellas y pasar completamente al otro extremo. Y, como resultado, no comerá carne, no beberá vino, no se casará, no vivirá en una casa elegante ni usará ropas apropiadas, sino que usará cilicio y lana burda y similares. Este también es un mal camino, y está prohibido seguirlo. Quien va por este camino se llama transgresor. Y Rambam concluye: una persona no debe prohibirse a sí misma mediante votos ni juramentos el uso de cosas permitidas. Nuestros rabinos prohibieron afligirse a sí mismo con el ayuno excesivo. Con respecto a este y otros asuntos similares, el rey Salomón nos ordenó en el libro de Coelet, el Eclesiastés: no seas demasiado justo ni demasiado sabio. ¿Por qué deberías estar tan desolado? Maimónides lo expresa mejor que nadie. Es entender la esencia justa y media en todo. Y esta experiencia final es muy importante, que nos llega en otra historia, de un rabino que cuentan que enseñaba en Berlín y pasaba todo el día en la yeshiva estudiando, todo el tiempo encerrado estudiando. Y cuando llegan sus últimos días, está en su lecho de muerto y se acercan sus estudiantes para despedirlo y lo ven angustiado, lo ven triste, asustado, y le dicen: maestro, ¿qué pasa? Dice: estoy asustado de encontrarme con Dios. Tú, le dicen, con todo lo que has enseñado Torá, tú tienes miedo de encontrarte a Dios. ¿Por qué? Dice: porque tengo miedo de que al encontrarme con Dios me diga: has pasado todo el tiempo encerrado estudiando en Berlín, en tu espacio de estudio, y no se te ocurrió ni una sola vez cruzar a Suiza para ver mis Alpes. Te regalé la creación y no tuviste ni la capacidad por un instante de levantar tu mirada y disfrutar el mundo que creé para ti. Por lo tanto, esta historia encierra ese exceso de autocontrol y de abstenerse tanto que uno finalmente llega al ascetismo, a no disfrutar ningún placer. Y tan fuerte es esto que el Talmud enseña justamente que en el mundo venidero uno tendrá que rendir cuentas por todo aquello que no disfrutó durante su paso por esta vida. Así voy a dejarles, como hacemos en cada encuentro, un ejercicio para poder practicar este punto equilibrado, este punto medio. Y es elegir un área cotidiana. Puede ser la comida, los gastos, pueden ser palabras, si uno habla mucho o poco, emociones, o cómo uno usa su tiempo, tal vez en redes sociales o perder demasiado tiempo en las cosas. Y tener una intención diaria. Y decir por la mañana que uno va a establecer el objetivo diciendo: hoy buscaré Shvil HaZahav, el camino dorado, el sendero dorado y exacto y preciso. Tratar de buscar el punto medio en alguna de estas áreas que uno puede elegir. No caer en excesos ni restricciones. Y ponerse esa meta. Y tratar de vivir conscientemente. Durante el día, preguntarse: ¿esto es demasiado? ¿Es muy poco? ¿Qué sería equilibrado? Y los maestros del Musar sugieren por la noche evaluar cómo fue el día. ¿Qué logré equilibrar hoy? ¿Dónde podría mejorar mañana? Así que, de esa manera, el objetivo es llevar cada día más esta vida de moderación, esta vida de equilibrio. No ir a ningún extremo. Es el punto medio, el punto más sano. Y es en realidad aprender a vivir, como llamamos a este espacio. Vivir la vida en conquista y en rendimiento. Nos vemos en el próximo episodio, aquí.